Iniciamos elaborando la parte delantera del morral. Comenzamos por la solapa, la tapa que lleva el compartimiento, un bolsillo y va tapado con esta solapa. Vamos a cortar dos piezas en tela principal. El de la parte reversa vamos a buscar un broche, vamos a buscar la mitad y vamos a medir de abajo hacia arriba 3 centímetros. Tomo la arandela. En el punto donde marqué los 3 centímetros voy a dibujar las ranuras. Es para ello yo cortar exactamente el tamaño para que no me vaya a quedar, se me vaya a desgarrar luego el broche. Introduzco el broche por la parte de atrás. Voy a colocar de la misma tela o cualquier otro tipo de tela que sea duro, que casi estoy colocando semipiel, una pieza de refuerzo. Introducimos luego la arandela, abrimos la patita y ya tenemos aquí previamente colocado el broche. Vamos a continuar con la solapa, vamos a decorar la tapa con estas piezas decorativas. Fíjense que previamente me gusta para trabajar con más precisión, no se me mueva la pieza, un tic de manera de tic. Yo trabajo con pegamento de cemento de contacto, valga la redundancia, le aplico a la pieza, igual previamente dibujé aquí para que me calce perfectamente, y como es un pegamento de contacto debo de colocar tanto en la superficie donde lo voy a fijar como a ella. Fíjense que ya previamente ya lo tiene y lo voy a colocar. Esto con la intención que cuando yo esté cosiendo no se me muevan las piezas, y así voy trabajando con más seguridad para que me vaya quedando un trabajo bien. Una vez que he pegado las aplicaciones, vamos entonces a fijarlo con una costura por todo el contorno y pegadita a la orilla. Estas costuras no pueden verse apretadas, tiene que ser una costura más larga, más grande, porque va a formar también parte de la decoración. Entonces debo coser con mucho cuidado por todo el contorno con una costura bien larga que no se vea muy apretada. A manera de conocimiento, particularmente yo cuando trabajo con semipiel o cuando trabajo en cuero, siempre trabajo a la mano con cemento de contacto. Eso es para no estar yo, como se dice, estar sobrecosiendo una sobre otra pieza. Previamente a esta pieza le apliqué cemento de contacto por todo el contorno, igual aquí en toda la orillita, esperé un tiempo de secado y vamos a fijar esta pieza. No obstante, no es limitante si ustedes pueden trabajar como vienen tradicionalmente, pero esta es una manera de conocimiento para que vean que si tienen a su alcance van a notar la diferencia del trabajo y del acabado. Fíjense que aquí yo puedo ya perfectamente extender bien mi pieza. Siempre también trabajo con un martillo suavecito para sentar, y ahora vamos a colocarle un cejo por todo el contorno. El paso siguiente es unir ambas piezas. Fíjense que también tenemos otra opción de colocar un cartón casi un poquito a la pieza. Esto me le va a dar también más cuerpo a la parte reversa y a la tapa, a la solapa, para que me le deje mejor caída. Yo le coloqué pega de contacto por todo el contorno de la orilla para facilitar aquí mi trabajo. Fíjense que ellas van a pegar y así no tengo que estar cosiendo, y cuando es semipiel y es muy delicado a veces se nos tiende a deformar. Entonces si trabajamos de esta manera nos ayuda a trabajar más delicada las piezas. Y vamos entonces ahora a
pulir toda esta costura con un cejo que vamos a colocar por todo el contorno. Aquí tengo las dos piezas unidas. Previamente pueden pasarle una costura, las pueden unir con una costura bien pegadita por todo el contorno o como lo hice en la demostración anterior. Vamos a colocar el cejo, el bies, por todo el contorno. Esta es una tira que mide 2,5 centímetros de ancho. Lo vamos a ubicar de esta manera. Voy a enfrentarlo derecho por la parte reversa y la vamos a fijar por todo el contorno. Ya le coloqué por todo el contorno la tira en semipié de 2,5 centímetros, por todo el contorno. Ahora vamos a bordearla para la parte delantera de la solapa. Y para finalizar, fíjense cómo vamos puliendo, cómo nos debe quedar la parte reversa. Ahora voy a pasar costura bien pegadita por todo el contorno. Siempre digo que aquí estas costuras deben quedar lo más prolija que se pueda, bien derechita, una puntada que no se vean muy alargadas, muy apretadas, sino que sean alargadas. Y la vamos a coser por todo el contorno. Ya tenemos ya la solapa terminada. Fíjense cómo nos queda un trabajo por la parte reversa muy prolija, muy bonita, por la parte exterior. Y ahora vamos a fijar la solapa al cuerpo del compartimiento. Fíjense algo, este es el cuerpo de la parte que va delantera, que es como un morralito pequeño. Consta de 2 piezas. La parte superior la vamos a hacer en tela principal y la parte inferior la vamos a colocar en forro. ¿Por qué? Porque esta parte va a corresponder al bolsillo que vamos a colocar aquí. Entonces el paso siguiente es, vamos a fijar la solapa a la mitad de la pieza de la parte superior. Busqué la mitad, hice un pequeño piquete y vamos a fijarlo de esta manera. Aquí, fíjense que trabaja uno más fácil cuando trabaja con cemento de contacto. Aquí lo fijé. Ahora vamos a coser estas 3 piezas porque voy a enfrentar también el derecho del forro y vamos a unir estas 3 piezas derecho con derecho. Ya tenemos unidas las 3 piezas con una costura. Fíjense que ya tenemos armado lo que es el cuerpo. Esto es el tamaño del compartimiento que va en la parte delantera. Fíjense que esta es una solapa donde va aquí, esta parte va en un bolsillo, que es este que vamos a ubicar aquí, que previamente le vamos a colocar el broche imantado para que cierre con la solapa. Y fíjense que él va ubicado aquí. ¿Qué es lo que viene ahora? Una vez que hemos colocado el broche, vamos a colocar el forro, vamos a enfrentar los derechos. Como estoy trabajando con una tafeta, se me mueve, fíjense que lo corté un poquito más grande, para que cuando cose y voltee, si se me mueve la pieza no importa, porque así corto el excedente y no tengo que estar descosiendo. Entonces voy a coser. Voy a unir ambas piezas enfrentando los derechos. Ya unimos ambas piezas por el borde superior. Ahora vamos a bordear y esa costura que nos queda aquí por dentro la vamos a repisar con una costura. Siempre también digo que no puede ser apretada, forma parte de la decoración de la costura, de la decoración del bolso. Y voy a repisar y voy a fijar el forro con una costurita lo más pegadito a la orilla y luego voy a cortar el excedente de la... Ahora bien, ya tenemos ya elaborada la parte del bolsillo. Fíjense cómo nos queda con el broche y totalmente aquí pulido. Fijé costura por todo el contorno y corté el excedente. Como estoy trabajando con un trabajo muy delicado, tafeta,
agarré y le tomé un poquito, le coloqué de pegamento de contacto por todo el contorno. Igual a esta parte tiene un recubrimiento, una pequeña película. ¿Por qué? Porque la vamos a ubicar a este mismo nivel, al mismo nivel. Comenzamos desde abajo. Y fíjense algo, pareciera, mire el efecto que da, pareciera que la solapa estuviera metida adentro, si está, fíjense cómo me va a quedar. ¿Y qué es lo que viene ahora? Fíjense que le va a cubrir como 1 centímetro más, va a quedar la tapa como si estuviera por dentro. Voy a fijar costura ahora por todo el contorno. Vamos a fijar costura por todo el contorno, lo más pegadita a la orilla. Recuerden que esta cosa estaba comentando en el video anterior que las costuras que estamos haciendo fijando el forro siempre lo hacemos lo más pegadito a la orilla, porque tenemos que tratar de ocultar cuando estemos ensamblando las piezas, no se nos vaya a ver. Luego ahora lo que hice fue que corté el forro un poquito más grande para tapar toda la parte reversa, para que me quede este trabajo. Y fíjense que como me va quedando la pieza. Y voy ahora a cortar lo que me está sobrando de excedente de forro. El siguiente paso es vamos a colocar cejo tubito por todo el contorno. Lo podemos hacer con 2 piezas. Con esta, que es perfectamente diseñada para colocar el tubito por todo el contorno. Y si no tenemos esta pieza, perfectamente lo vamos a hacer con la pieza del pie de cierre. ¿Qué diferencia hay? Que con esta la hacemos directamente, la colocamos. En cambio con la pieza del pie de cierre me va a tocar primero elaborarla. Fíjense que aquí la tengo, la elaboré. Ella como se elabora, vamos a doblar, vamos a cortar una tira de semipiel de 2,5 centímetros de ancho, la vamos a doblar a la mitad y la vamos a fijar lo más pegadito que me quede el tubito pegado, lo más pegado. Para iniciar a fijar el cejo tubito o cejo relleno por todo el contorno, vamos a comenzar por la parte inferior que iniciamos y vamos a terminar por aquí, por allí. Voy a ubicarme en la mitad de la pieza y voy a dejar al inicio 2 centímetros aproximadamente sin costura y comienzo a coser. Cuando llego a las curvas que me va a tocar picotear, fíjense que voy a picotear para que me abra costura y me dé ese cejo que me pueda ceder en las curvas. Y así vamos a hacer toda la pieza por todo el contorno. Cuando lleguemos a la curva tenemos que picotearla para que nos ceda. Para unir estas puntas, vamos a decirlo así, estos extremos de los tubitos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortar el excedente de tubito que me quede por dentro, que me quede al beso, fíjense que me queden al ras, cortamos el excedente, corto aquí, vamos a doblar hacia adentro 1 centímetro de tela y vamos a introducir un tubito dentro del otro para que nos quede de esta manera un buen acabado en la terminación. Entonces todo el acabado me tiene que quedar con esta terminación. Continuamos todavía con la parte que estamos elaborando, que es el compartimiento que lleva la parte delantera. Ya la tenemos toda elaborada, ahora vamos a elaborar el fuelle donde que se va a fijar con la parte delantera. Tenemos el fuelle superior, tenemos esta tira y vamos a cortar en tela y en forro según el molde. Y la medida del cierre es lo que mide esta tira. Y tenemos el fuelle inferior, lo vamos a cortar uno en tela y uno en forro. Vamos primero con el fuelle superior y vamos a enfrentar 2 derechos de la tela con el derecho del cierre y seguido vamos a enfrentar el derecho del forro y vamos a coser y vamos a unir las 3 piezas.
Fíjense que como siempre corto un poquito más grande la pieza del forro para evitar que se me mueva. Si se me mueve, corto el excedente. Entonces aquí estamos fijando las 3 piezas. Una vez que hemos unido las 3 piezas, vamos a sacar el cierre y vamos a repisar esa costura que nos queda por dentro. La vamos a repisar y voy a fijar el forro, una costura bien pegadita por todo el contorno, y seguido corto el excedente de forro. Ok, fíjense que como nos quedó la pieza, ¿ven? Nos queda totalmente el cierre pulido por dentro. Vamos ahora entonces a colocar el enlaire. Colocamos el enlaire, porque ahora el siguiente paso es unir el fuelle superior con el fuelle inferior. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a enfrentar. Fíjense que cuando uno esta pieza me va a quedar el mismo ancho que el fuelle inferior, por eso es que este era más corto, porque se iba a completar con el cierre. Voy a enfrentar mi fuelle superior con mi fuelle inferior y vamos a unirlo por los extremos y voy a colocar seguido el derecho de mi forro. Vamos a unir las 3 piezas derecho con derecho, y esto lo vamos a hacer por ambos extremos. El fuelle superior e inferior con el forro, fíjense que de ambos extremos. Ahora vamos a voltear y que el forro me coincida con el inferior. Fíjense cómo me queda. Ahora, ¿qué me va a tocar? Ya tengo ya armado mi fuelle. Me va a tocar ahora fijar el forro al fuelle inferior con una costurita bien pegadita por todo el contorno, y corto todo el excedente que me está sobrando en tela. Y una vez que hemos fijado, luego vamos a repisar ambos extremos, vamos a pasar costura. Pueden notar que aquí voy fijando el forro, ¿ven? A la tela. Esto luego lo voy a cortar, y cuando llego aquí a uno de los extremos voy a repisar a una parte que va aquí del cierre. Vamos a pasar un repisado y continuamos fijando el forro a la tela, y cuando lleguemos aquí en el otro extremo vamos a pasar el siguiente repisado. Fijamos el fuelle al compartimiento, a la parte delantera. Fíjense que vamos a buscar uno aquí, el fuelle, costura con costura, y busqué la mitad. Hice un pequeño piquetico aquí de ambos lados, tanto arriba como abajo, en ambos lados. Igual también busqué la mitad de la pieza, marqué con unos pequeños piquetes, y vamos a fijarlo igual con la pieza del pie de cierre. Vamos a unir piquete con piquete y vamos a comenzar a fijarlo desde abajo hacia arriba. Cuando lleguemos cerca del cierre, fíjese que lo que hago, abrir el cierre, y el piquete que hice la marca me tiene que coincidir piquete con piquete. Sostenemos con un clic, con algo que ustedes consideren aquí, para que cuando vamos por de esta manera me calce perfectamente. Una vez que hemos colocado el fuelle a la pieza por todo el contorno, debemos pulir la costura. Vamos a tapar con una tira de POP de 2,5 centímetros de ancho para tapar la costura. Fíjense cómo me va a quedar un trabajo completamente limpio. Y aquí ya tenemos, ya la volteamos y tenemos la pieza, y vamos a reservar esto porque ahora debemos hacer una guía, porque esta pieza la vamos a fijar a la parte delantera. En sus moldes van a encontrar
que dice plantilla. Vamos a buscar la mitad de la pieza. Fíjense que aquí busqué la mitad de mi plantilla y también busqué la mitad de la pieza delantera. Fíjense que pasé unas líneas claritas aquí para que ustedes la pudieran visualizar, y no me va a facilitar a mí también de ayuda para yo, mire cómo voy guiando, ¿ves? Voy centrando con la línea, mira cómo tiene que coincidir completamente, piquete, piquete, tengo piquete por otro lado y vamos a dibujar con la plantilla y esta va a ser nuestra guía para colocar la pieza a la parte de... Vamos a unir el compartimiento, la parte que elaboramos previamente con la parte delantera y vamos a doblar hacia adentro 1 centímetro por todo el contorno. Vamos a doblar la pieza 1 centímetro por todo el contorno y vamos a repisar por toda la guía. Busco la mitad y doblando la pieza por todo el contorno a 1 centímetro, vamos a repisar por toda la orilla con una costura bien pegadita por todo el contorno. Ya vamos ya casi finalizando de pegar la pieza. Fíjense cómo vamos introduciendo hacia adentro 1 centímetro y la referencia es la guía que dibujamos anteriormente y luego aseguramos costura y ya finalizamos de pegar la parte. Pueden observar cómo nos queda la pieza ya fijada a la parte delantera y cómo es de gran ayuda esa plantilla que ustedes la van a encontrar allí. Fíjense que después que hemos fijado esa pieza, vamos a fijar forro. Fijo forro. Cuando trabajo con tafeta, vuelvo a repetir, para no sobrecoser y no se me mueva, yo trabajé con pegamento de contacto, ahí ya lo tengo ya fijado. Y ahora vamos a colocar cejo tubito por todo el contorno, como hicimos cuando estábamos elaborando la pieza anterior. Iniciamos dejando costura, libre de costura al principio, y vamos a fijar por todo el contorno. Vamos a elaborar las asas. Vamos a cortar 2 tiras de 90 centímetros de largo por 6,5 de ancho y vamos a doblar hacia adentro 1 centímetro de cada lado. Luego vamos a colocarlos al mismo nivel, vamos a decirlo así, al beso, y vamos a pasar costura por ambos lados, una costura bien grandecita, alargada. Fíjense cómo me queda. Vamos a pasar costura por los ambos extremos. Y donde vamos a colocar el cuadrante, que es esta pieza que ya la tengo aquí elaborada, vamos a doblar en 2 partes. Fíjense que doblamos 1 y 2 partes. Le pasé también costura por ambos lados. Y esta piececita es la que vamos a colocar, fijar el cuadrante de esta manera. Vamos a preparar la parte trasera. Fíjense que vamos a colocar la asa de mano. La asa de mano también la vamos a elaborar igual que hicimos las tiras y la pieza para los cuadrantes, y va a medir 25 centímetros de largo por 6,5 de ancho. Vamos a medir de arriba hacia abajo, vamos a medir 7 centímetros y vamos a buscar la mitad. Y vamos a fijar primero la asa de mano, así como la ven aquí, pegadita, y a los lados vamos a fijar las tiras a este nivel de 7 centímetros. Los cuadrantes en el nivel inferior vamos a buscar la mitad y del piquete vamos a medir 7 de un lado, 7 del otro lado, quiere decir que hay una separación de 14 centímetros para fijar los cuadrantes.
Fíjense que los cuadrantes también le pasé costura que me quedara fijado al cuadrante, a la pieza. Fíjense, ve cómo me queda. Vamos a colocar una pieza que aquí ya la tengo ya fijada. Se llama refuerzo para asa o refuerzo de tira. Fíjense que la vamos a doblar en 4 partes. Aquí yo tengo unas guías. Esta tira la doblé en 4 partes y cosí en la primera parte. Fíjense, la intención es que quede lo más hacia adentro las asas. Y fíjense que la coloqué al mismo nivel de los 7 centímetros. Luego vamos a doblar y lo vamos a colocar como un bies. Fíjense que hago el otro doblez y luego lo llevo de esta manera y vamos a pasar costura de este lado aquí y del otro lado para que nos quede bien reforzado Seguimos con la parte trasera del morral. Ahora vamos a preparar el forro, la parte interna. Vamos a hacer un bolsillito muy sencillo y muy lindo. Vamos a aprovechar un corte que nos quede de semipiel y un cortecito de cierre con un slide. Vamos a hacer un bolsillito porque también tenemos que lucirnos por fuera, tanto por dentro, para que nos quede hermoso nuestra pieza, nuestro morral. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esta pieza la van a encontrar en los moldes y la vamos a fijar. El cierre este mide 14 centímetros. La vamos a fijar de esta manera, a colocar. Una vez que lo tenga aquí ubicado, voy a fijarlo con una costura por todo el contorno bien pegadita. Ya lo tenemos ya elaborado. Fíjense cómo le pasé la costura por todo el contorno, cómo nos va a quedar por la parte reversa. Y ahora vamos a centrar esta pieza al forro de la parte trasera. Voy a medir de arriba hacia abajo 7 centímetros y en ese nivel lo vamos a ubicar. Fíjense que yo siempre dibujo, tengo todo ya cuadradito para que las piezas perfectamente cuando la ubique no se me mueva. Y ahora que voy a pasar una costura bien pegadita por toda la orilla. Una vez que hemos fijado el bolsillo, fíjense cómo nos quedó. Me gusta porque es un bolsillito muy práctico y rápido, y nos queda muy bonito por dentro. Fíjense que luego vamos a fijar el forro. Fijamos el forro, la parte trasera, y ya tenemos ya elaborada. Ya hemos terminado con lo que es la parte trasera y vamos a reservar porque el paso siguiente es elaborar el fuelle que nos va a unir la parte delantera y trasera. Aquí tenemos el fuelle superior, tenemos las dos pestañas superiores y con sus respectivos forros y el cierre. Vamos a primero pegar el cierre a una de las pestañas, vamos a enfrentar el derecho de la tela. Luego vamos a colocar el derecho del forro y seguido vamos a colocar el derecho del forro. Vamos las 3 piezas a coser enfrentando los 3 derechos. Ya tenemos elaborado el fuelle superior, ya le coloqué el slide, fíjense cómo queda la parte reversa y la parte, y vamos a reservarlo aquí porque vamos a cortar 2 piezas del fuelle inferior. Tenemos 2 piezas, vamos a cortar en tela y en forro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a unir el fuelle. Primero comenzamos, fíjense que la parte más angosta me va a coincidir con el mismo ancho del fuelle inferior. Y voy a enfrentar los derechos, derecho de la tela inferior, derecho del fuelle inferior, y seguido vamos a colocar el derecho del forro y vamos a unir, a coser las 3 piezas.
Vamos a coser, luego volteamos y repisamos. Okay, muy bien, uní las tres piezas enfrentando los derechos. Ahora vamos a sacar la pestaña para que el forro me coincida con el fuelle inferior y vamos a repisar. Voy a repisar y voy a fijar el forro con una costurita bien pegadita por todo el contorno. Y así vamos a realizar el mismo procedimiento por el otro extremo. Vamos a realizar igual, vamos a fijar el fuelle inferior por el otro extremo. Ya tenemos elaborado el fuelle. Fíjense que este fuelle, aquí tengo unida una parte, pueden observar cómo va y queda igual el otro extremo. No está completamente circular, cerrado, sino que lo vamos a coser tipo media luna. Debemos de buscar la mitad de esta pieza, la parte delantera y trasera, vamos a buscar la mitad tanto arriba como abajo. Y voy a coser tipo media luna, vamos a coser una mitad y voy a llegar un poco antes del centro, igual la otra mitad, para luego aquí al final cuadrar. Fíjense que ya busqué ya la mitad, tengo aquí adelantado ya que busqué, para que esos piquetes me coincidan, piquete con piquete, y voy a fijarlo tipo media luna. Primero voy por una mitad, ok, fíjense que pegué el fuelle tipo media luna, cosí la mitad y luego la otra mitad. Quiere decir que en ambos lados me tiene que estar sobrando igual. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a unir estas dos, aquí al final, y me voy hacia el centro donde tengo la marca el piquete. Aquí pueden observar que lo que hago yo, me ayudo con un alfiler para marcar la distancia de las dos telas. Fíjense que tiene que estar en el mismo nivel de lo que me está sobrando. Aquí fíjense que yo adelanté y pasé marqué con un crayón exactamente lo que me está sobrando de ambas telas. Y es por allí donde tengo la marca, es que donde yo voy a coser. ¿Qué es lo que voy a hacer? Coso, corto el excedente de tela y luego vamos a tapar esa costura. Ok, fíjense que corté el excedente, pulí la costura y perfectamente luego cerré la parte que faltaba por costura. ¿Cuál es el paso siguiente? Vamos a tapar toda esta costura por todo el contorno con una tira de POP de 2,5 centímetros, la vamos a doblar de esta manera y vamos a pulir todo el contorno para que nos quede un trabajo por dentro muy prolijo. ¿Qué paso siguiente viene? Para finalizar, vamos a hacer el mismo procedimiento, siempre buscando la mitad, los centros, piquete con piquete, y vamos a coser también tipo media luna. Siempre cosemos de arriba hacia abajo para que si llegue a tener una imperfección nos queda siempre abajo, pero la pieza perfectamente le va a cuadrar, porque ya tenemos ya cuadrada la parte de delantera, perfectamente nos va a calzar la parte trasera porque son dos piezas idénticas. Para finalizar, ya lo tenemos ya elaborado. Fíjense cómo nos quedó el proyecto. Espero que les haya gustado este tutorial y les sirva de una gran ayuda y utilidad. A partir de este momento vamos a iniciar al círculo de preguntas y respuestas.